Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Germán Darío Herrera Saray, docente investigador del Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas. Y en la actualidad quien está acompañando la formulación del módulo sobre seguridad alimentaria que se denomina Derecho a la Alimentación para un País Mejor. En este caso, pues quiero conversar un poco alrededor de algunas sugerencias temáticas que se construyen en el documento que les envié a ustedes como expertos y que tiene como base el que me compartieron hace algunos meses para construir de allí lo que iba a ser la fundamentación de cada uno de los módulos que se iban a presentar en el curso virtual como tal. Entonces hay un primer elemento y es que para poder pensar la lectura del documento que me enviaron fue cuál era la concepción de seguridad alimentaria desde la cual íbamos a partir. En este caso, pues a partir de mi formación como magíster en sociedades rurales y de mi trabajo de investigación sobre inseguridad alimentaria, partí de un enfoque socioeconómico, pero también con unos elementos políticos para definir la conceptualización de la seguridad alimentaria. Y en este caso, en el trabajo que yo realicé, lo que hago es una apuesta por entender la contraparte del fenómeno, que es la inseguridad alimentaria. Entonces, a partir de entender la inseguridad alimentaria, aparece un elemento fundamental, y es quiénes son los responsables esenciales a la hora de poner en evidencia el fenómeno y poder generar acciones para la superación, y es la familia. Entonces, a partir de esta mirada es que yo comienzo a pensar cuál sería la lógica en la cual se estructura el curso de seguridad alimentaria, en este caso Derecho a la Alimentación para un País Mejor. Y un primer elemento es ese, el título. Cuando pensamos en el derecho a la alimentación, estamos pensando en que la seguridad alimentaria es el vehículo a través del cual vamos a permitir que la población colombiana llegue a gozar del derecho a la alimentación. Y en este sentido, entonces aparece que lo que se plantea como marco conceptual del módulo que me enviaron es pertinente en términos de señalar que los derechos humanos hacen parte del eje fundamental del desarrollo humano, o en términos de SEN, de las capacidades y oportunidades existenciales que tenemos hombres y mujeres. Entonces, en este sentido, ahí aparece un segundo módulo que se llama Marco Conceptual del Derecho a la Alimentación, la soberanía alimentaria, autonomía, seguridad alimentaria y nutricional. Y ahí entonces aparece la primera recomendación que me hacen ustedes como expertos, y es que uno, no eliminar la denominación de marco conceptual, y tampoco eliminar del título la soberanía alimentaria, la autonomía alimentaria, perdón. ¿Por qué? Entonces voy a entrar a justificar el por qué yo sugerí el cambio. Porque sin lugar a dudas, más que un marco conceptual sobre el derecho a la alimentación, la soberanía, la seguridad alimentaria, es una aproximación en términos analíticos a lo que ha sido la construcción histórica de estos conceptos. Entonces, más que una definición, es una aproximación histórica a que las personas se den cuenta de cuál es el contexto histórico, de dónde surge esta temática de interés tanto para los países como para la academia misma y para los gobernantes como tal. ¿Y por qué no hacer visible el tema de la autonomía? En este caso me parece que la sugerencia que ustedes me hacen de repensar el tema de la autonomía es pertinente, y creo que la voy a retomar para hacerla visible en el documento final, porque sin lugar a dudas, pues a la hora de yo hablar de soberanía alimentaria, hay una corriente que plantea que hablar de soberanía alimentaria implica implícitamente hablar de autonomía, pero cuando uno cree que implícitamente está vinculado, lo está invisibilizando. Entonces, con la sugerencia que ustedes me hacen, lo que yo voy a hacer es retomar lo que está planteado del módulo anterior y tratarlo de ubicar en el mejor componente, o que se haga mejor visible dentro de la estructuración del curso como tal. Entonces yo creo que volveríamos a la estructura que viene propuesta del módulo 2 para darle la connotación y la relevancia como tal que tiene esta temática dentro de lo que se piensa como objetivos del curso como tal. En este caso, retomando el tema de los objetivos, en el documento inicial aparecía un objetivo 7 que era describir cómo formular objetivos, metas e indicadores en el marco de los proyectos
de inversión pública en Colombia. Pues me parece que el curso de seguridad alimentaria, este objetivo sobrepasa los propósitos del curso de seguridad alimentaria, o si ustedes no hacen ninguna referencia a ello, pero sí me gustaría que si es necesario retomarlo, pues miráramos cómo lo vamos a hacer, si es que lo vamos a enfocar en términos de proyectos de seguridad alimentaria como tal, y si esto es así, ello implicaría que pensamos en un módulo 6, porque el tema de formar en términos de proyectos de inversión pública en Colombia en seguridad alimentaria implicaría que pensáramos en un módulo adicional, o cómo lo estructuramos al módulo 5, que está relacionado directamente con la incorporación del derecho progresivo a la alimentación y seguridad alimentaria en acciones de políticas del ICBF como tal. Bueno, con relación al módulo 4, donde me invitan a revisarlo nuevamente, que es perspectivas de seguridad alimentaria, y en este caso está todo lo relacionado con lo que sucedió con el acuerdo de paz y el posconflicto. Me parece que es un módulo muy extenso, y que en este caso lo que yo propongo y que podríamos conversarlo y llegar a un acuerdo está relacionado directamente, que en vez de hablar de desarrollo social en términos de la salud, la educación, la vivienda y la erradicación de la pobreza, hablemos de la familia y la seguridad alimentaria, que me parece que es un aspecto fundamental y que puede recoger todo el asunto del desarrollo social. Y lo que ustedes encuentran allí es una apuesta por entender que desde la familia se pueden generar acciones de desarrollo, desde lo individual, desde lo familiar y desde lo social. Entonces, en este sentido, me parece que podríamos volverlo a revisar, conversar y llegar a un acuerdo sobre esto. Sí, lo volvemos a dejar como está planteado en el módulo inicial, en el documento inicial, o por el contrario, lo que podemos hacer es agregar ciertos elementos a lo que yo denomino familia y seguridad alimentaria, que son como los dos elementos que ustedes me hacen mayor referencia en los comentarios que me enviaron. Del resto son comentarios de forma que yo asumo porque son pertinentes las sugerencias que ustedes me hacen, y en este caso esta sería como las referencias que tengo para poder conversar el día jueves, que nos sentemos a dialogar sobre cada uno de estos elementos. Y ya sería